Hola, soy Dani Hola, soy Sami. y bienvenidos a un nuevo capítulo de Brindis Literario. Vamos a brindar por nuestro último capítulo de Malas Críticas. Así es, último de esta primera ronda en realidad, que eran nuestros 3 libros favoritos, malas reseñas de 1 estrella en Goodreads de cada uno. Y ahora nos toca hablar de el problema de los 3 cuerpos. Y ciega, en mi caso. Así es. Así que sigan escuchándonos para ver qué reseñas malas hay de estos libros y cómo los defendemos. Sí, y si les gusta esta como saga, nos dicen y la podemos continuar. Así es. Vamos con el último mío entonces. Sí, ciega. Ciega, ¿no? Con S. Con S. No lo tengo, pero por aquí en algún lado se pondrá. Lo leí en digital, quiero comprarlo, estoy ahí ahorrando para hacerlo. Sí. Este es un libro del... Estos dos son literatura más adulta, diría, Ujú. y ese lo puse porque es más adolescente. Uh-huh. Y a mí me encanta la literatura adolescente. Sí, está así como que- en YA, como Young Adult. Sí, y lo necesitaba poner porque es un libro muy bueno para esa edad, diría yo. Uh-huh. ¿Y de qué trata? Estamos en un futuro distópico, diría igual. O, Un mundo distópico. o utópico podría ser. Ya. Donde conquistamos la muerte. Cuando dices futuro distópico, ¿te refieres que es la humanidad en el futuro? ¿Sí? ¿O es una civilización completamente No, distinta de fantasía? la humanidad Ya. en el futuro. Ok. Y conquistamos la muerte como humanidad. O sea, ya nadie muere. No mueres por causas naturales, ninguna enfermedad. Si te atropella un auto te pueden revivir. Cualquier cosa, no mueres. Obviamente el mundo no aguanta la cantidad de personas que hay. Por ende, se crea una profesión, pongámosle así, que se llaman segadores de ciega, y por eso es con eso. Ya. Que se encargan de matar gente. Como Algo para... simple, Sí, fácil. facilito, ¿cierto? Matan gente para que el mundo pueda seguir sustentando la cantidad de Ujú. personas que hay. Y nos encontramos con 2 adolescentes que son seleccionados para entrenarse para ser segadores, Ya. para esta profesión. Y los entrena un segador antiguo, anciano, Ujú. y él es como de valores tradicionales, y es como un segador muy honorable, etc. Y elige un hombre y una mujer, 2 para ver cuál va a ser el segador final. Ya. ¿Ya? Y ahí vais viendo como a toda la cantidad de segadores que hay, porque se encuentran cada tanto tiempo, por ejemplo, cada uno tiene que cegar tal cantidad de personas en un año, Ujú. no puedes cegar, por ejemplo, por discriminación étnica, tienes que tener como tus números así bien equilibrados, Ya. ¿cachai? No puedes cegar por edad, tienes que ser como súper equilibrado en cuanto a tus ciegas, Perfecto. ¿cachai? Y él empieza a entrenarlos y es muy divertido porque los entrena, no sé, en venenos, en matar a través de venenos, en matar a través de pistolas, matar a través de katanas, espadas, no sé qué. Es como medio como humor negro un poco, ¿no? Sí, ¿sabes qué? No sé si está súper bien tratado. Ya. Hay partes chistosas, hay partes profundas. Cada segador tiene que llevar diarios de vida. Entonces tú vas viendo como los capítulos están al principio, hay diarios como de Ya. los segadores que han estado. Y cómo Ya. narran sus ciegas, lo que sienten, etc. Ah. Y tú cuando te transformas en segador dejas tu nombre pasado y adquieres un nombre nuevo. Ya. Como generalmente es alguien de la historia. La gente se llama como Marie Curie o, no sé, Albert Einstein o gente así. ¿Cachai? Ya. Y de eso trata cómo estos 2 personajes se van como criando para esto y cómo empiezas a entender que este conclave de los segadores se está pervirtiendo. Ya. Como entró gente que es sádica y está matando porque le gusta matar, Ah, por placer de matar a de alguien. matar y no porque a esto haya que tener un equilibrio. Ok. Y están como estos 2 bandos, como los segadores más honorables, como, oye, este es nuestro trabajo. No hay que disfrutarlo, de hecho tú Claro. deberías como sentirte horrorizado por lo que estás haciendo y eso te hace un buen segador. Ya. Y por otro lado, esta nueva ola que está surgiendo que es como, oye, es nuestro trabajo, hay que disfrutarlo. A ti te debería encantar matar. ¿Cachai? Ya. Y entonces estos Suena 2 súper interesante. bandos como que están todo el rato como luchando por tener el control de... Claro. ¿Los protagonistas son siempre segadores o tú tienes protagonistas que son como la población normal y que sabe que en cualquier momento te pueden venir a buscar? La población normal sabe que en cualquier momento te pueden matar. Ya, No. pero tienes como protagonistas que estén en esa situación. No, son Ya. más secundarios. Por ejemplo, la protagonista tiene su familia. Su mamá, su papá, su hermano. Ya. El Y a protagonista... través de ellos sabes cómo lo percibe la población. Un poquito, sí. Y ellos eran gente normal antes de ser seleccionados. Entonces también claro. lo cachas por ahí. Ya. Y sobre todo por un personaje que es el mejor amigo del otro protagonista. Ya. Él también Perfecto. es un personaje normal, común y corriente. ¿Y si tú eres segador, te pueden matar? No.
Ya. El segador solo se puede eliminar. Ya. Esa es la única forma de matar a un segador. ¿Cachai? Y tú como segador también puedes otorgar inmunidad por un año. ¿Cachai? Algún Como ser querido. no debería ser por esas razones. Por ejemplo, tú le otorgas inmunidad a la familia directa de la persona que matas. Ya. Pero la inmunidad dura cierto tiempo. Creo que es un año. ¿Cachai? Como inmunidad, te besan un anillo que tienen y eso te genera inmunidad por un año. Ya mataron a un ser querido, entonces no te pueden matar. No me gustó tu libro. Es que sí, es muy interesante y además que te muestran las estadísticas como, a ver, tú en la actualidad tienes 100% de posibilidad de morir. Claro. Y en ese mundo, no sé, creo que se reduce a 17%. Pueden que nunca te maten. Sí. ¿Cachai? Y vives para siempre. No, claro, o sea, puede ser que haya personas que estén viviendo más de 1000 años y los mataron. Claro. Igual creo que la edad actual no lleva tanto tiempo, como desde el punto de hoy, pongámosle, hasta este futuro, no es tantos años. ¿Hay generaciones que recuerdan la mortalidad? Sí, hay generaciones que recuerdan la mortalidad. Y ahí pasamos a depender de una inteligencia artificial, que es nuestra nube actualmente. Nuestra nube donde subimos toda la info, ChatGPT. como que evoluciona y se transforma en el Nimbo. Y ese Nimbo maneja toda la humanidad. ¿Cachai? Y lo hace muy bien. Ella nunca se pervierte, nunca es mala, siempre es buena. Eso sí que es ciencia ficción, porque hoy en día la inteligencia artificial está sesgada por la información que hay en internet. Claro, pero a ella se le programó para ser buena y para tomar puras decisiones en pos de la humanidad. Y eso hace, ella ama a la humanidad. Es que te juro que esta inteligencia artificial es uno de los mejores personajes del libro. Este es el primer libro, pero en el segundo está narrado por la inteligencia artificial. Mira. Son 3. Y en el segundo, el libro es narrado 100% por la inteligencia artificial. Y la quieres mucho, es muy tierna. Me dan ganas de leerlo. Es un muy buen libro, yo lo recomiendo mucho. Me han gustado tus recomendaciones. Yo leí las descripciones de los libros y me tincaron bueno, Frankenstein lo conocía, pero Ciega me tincó mucho. Es una joyita, yo diría. ¿Estás preparada? No. Nunca estoy preparada, pero Ya, elegí 2 críticas, que son más o menos largas, pero destaqué ciertas partes para poder leer específicamente esas. La primera le puso 1 estrella en Goodreads, pero escribe 1,5 como estrellas. Dice: para hacer un libro de Young Adult, que es este género que hablamos, es terriblemente plano y poco sofisticado. Como lo que uno podría esperar de un libro como de niños o como de la básica, básicamente. De Children's or Middle Grade Book. Me recuerda como uno de esos libros de niños que uno lee y que te encantaba cuando tenías 10 años, pero que lo lees ahora y te das cuenta que realmente es como súper aburrido. Y como de perdedor. Los problemas. 1. Es muy vago la construcción de mundo que tiene este libro. Está como con hartos como acertijos, como riddle. Bueno, no sé cómo decir eso. Bueno, tiene como muchas contradicciones básicamente, que son como súper convenientes para poder básicamente hacer que el plot funcione. 2. Los personajes caen básicamente en 2 categorías. ¿Eres bueno o eres malo? Y que además los personajes buenos y malos no tienes cómo distinguirlos. Son como básicamente lo mismo. Pero como que el libro nos narra como que fuesen 2 categorías. Encontró muy forzado el primero te odio, ahora te amo, Enemies to Lovers, básicamente. El romance, ese tipo de romance que hay entre los 2 protagonistas. El diálogo es muy juvenil y como para reírse, como que no lo encuentra como serio. Los giros y las revelaciones son muy predecibles desde la primera vez que tú abres el libro, básicamente. Y encuentra que es muy como falsa sabiduría la forma en que está explorando la ambigüedad moral que te entrega la Synecdoche. ¿Hay como un tipo de religión o algo así en el libro? Sí, hay una religión. Encuentra que es como muy como falsa sabiduría la forma de explorar como la ambigüedad moral que te entrega como esa como religión del libro. Como que no hay nada como gris entre medio, todo se pone como dice ser y que básicamente todo es negro o blanco. Después hice como otras cosas más, una cuestión como de la música, y después hice como... Lo terminé, así que podemos decir eso al respecto. A ver. El Enemies to Lovers, incluso se me olvidó mencionarlo porque para mí tiene lo que es la nada relevancia en este libro.
Como existe efectivamente, como que ni siquiera llegan a ser lovers, como que sí se gustan. Fin. Ya, porque a veces como primero te odio, después te amo. Sí, es que se empiezan a gustar, como estos dos, como... ¿En toda la trilogía o en el primero? En el primero ya se empiezan a gustar, pero no tienen ninguna relación. Ya. Pero como que si no se gustaran no importa. Como que da lo mismo. ¿Cachai? No me parece nada relevante. Claro. Ni siquiera diría que estás cerca de ser un romantasy. No Dice aplica. que es como forzado. Ese como pseudo romance. Lo que pasa es que yo diría que quizás más forzado el odio, porque en realidad no es que se odien, como que tienen que competir, al principio no tienen como las mismas ideas, son muy distintos. Simplemente eso. Como que no diría que se odian tampoco. Como que son rivales, no se llevan tan bien. En fin. Ahora, la cercanía lleva a que la gente se guste también. Como que, oye, no ven a nadie más porque como son súbditos de segadores, no ven a la población general todo el rato. Esa es la única persona con la que convives todo el día. No, y aparte igual es como un young adult. Como que gente de esos libros traen cierto romance dentro de sus historias. Pero eso hay que ser relevante. Yo diría que no. Ahora, es un young adult, como que no le exijo una profundidad como mega profunda. Ahora, ¿la tiene? Yo creo que igual sí. ¿Cachai? Mucho más que otros. Como de, no sé, la misma época o los típicos, vamos a hablar de Crepúsculo, qué sé yo. Creo que tienen mucha más profundidad. Y tienen más voz los adultos también. Porque los personajes adultos. Sí, tú también ves la voz del mentor de ellos y después aparece otra mentora que es Marie Curie, que lee sus diarios al principio. Y también ahí como que hay bastante voz de adulto, diría. Y sobre esta parte que habla que la construcción del mundo es muy como vaga, que básicamente como que está como en contradicciones como para que avance el plot, y que los personajes, como que no hay áreas grises y todo es como al final blanco y negro. Y como que trata de ser como sabio en esta parte como de el dilema ético-moral que te presenta la situación, pero que realmente es como falsa esa sabiduría y no profundiza realmente en ese debate. Quizás en el primero puede ser, porque en el primero el tema de la religión aparece poco. Como que en el segundo y el tercero eso cobra relevancia. El tema de esta religión, y habla de la música porque la religión se basa en los tonos. Como de una campana, como ciertas tonalidades, como que por ahí va como el tema de la religión. Y ellos están muy en contra de esto de la muerte por personas. Entonces ellos, una vez que no sé... ¿Esa religión? Sí. Por ejemplo, te tiráis de aquí del segundo piso y no aceptan que te revivan. Perfecto. ¿Cachai? Ellos como que les gustaría una muerte natural, como el volver a lo antiguo, qué sé yo. Pero eso en el primer libro no está muy desarrollado, eso se lo cedo, pero también es el primero. Entonces la construcción del mundo es más introductoria. Claro. ¿Cachai? En ese punto. De blanco y negro puede ser, me parece que la mayoría de los libros como que están dados a este público son más o menos como Los buenos son estos. No profundiza mucho en las partes grises. No, pero Rowan, que me acordé que es el protagonista, uno de los protagonistas, se va haciendo muy gris a medida que pasan los libros. Ya sabes, puede ser nuevamente una mirada a través de este primer libro que es más introductorio versus los otros dos. Sí, porque él es muy bueno al principio y después hace cosas bastante cuestionables, pero sigue siendo bueno, entonces como que se grisea, por decirlo de algún modo. Entonces creo que sí, como que el primero puede verse un poquito así. Pero siempre hay que considerar que es introductorio. Sí, tenía una pregunta con esa parte, porque todo un párrafo que pone esta persona respecto a eso como las vibraciones y los tonos musicales, y su crítica acá era como que decía que crítica de ñoño musical, que sabe de música. Yo no sé nada de música. Entonces como que decía como que la nota pasaba, como que los personajes decían que la nota de no sé qué gran dios pasaba de como un la bemol a un, A flat a un G sharp, como un la flat a un sol sharp, no me acuerdo. No sé nada, pero ellos están obsesionados con... Y después decía como, eso no corresponde, pero después dice que es como un fa y no tiene ningún sentido. Y yo me quedé así como, ¿qué está hablando? No, ellos están obsesionados como con un tono específico. Como encontrar un cierto tono específico de la música, cierta como nota particular, y eso implica como algo de Dios. Me parece interesante esta nueva religión, muy rara, pero... Oye, la gente genera religiones de cualquier cosa. Entonces me parece interesante cómo verla desde esa perspectiva.
Sí, al final lo importante es como la coherencia interna que vaya teniendo esa religión y el aporte como que hace a la historia del libro. Sí, yo creo que aporta al final, porque en el segundo y el tercero vais viendo cómo eso ya se involucra en la historia de los segadores y eso al principio parecen dos cosas muy que no tienen ningún sentido, ninguna relación entre sí, pero a medida que pasan los libros se entretejen. Ya. Interesante porque leí la crítica sobre eso y dije como, ¿qué está hablando? Y como... sí, es por eso, la religión se basa en eso. Sí. Y tengo la segunda y última crítica. Dime. Le puso una estrella también la persona y pone... Bueno, se nota que hay gente joven que leyó esto porque muchas de sus críticas tenían como GIFs y memes. Gente joven, yo la vieja. Dice, 4,29, un rating de 4,29, pero ¿cómo? Porque en Goodreads tiene 4,29 estrellas este primer libro. ¿Realmente esto está escrito por como un autor con experiencia? No lo parece. Se lee como si fuese básicamente como un como seco y como poco inspirador fanfic. Yeah. Tiene una premisa realmente única e increíble, como esto de los asesinos como por selección. No es un concepto que realmente se lleve en las novelas de tipo adolescente o young adult. El problema es que a medida que tú lo vas leyendo, se siente más como una práctica, con poco sentido, y no tiene realmente sentimiento ni profundidad. La premisa, ¿cachai? Esto de los sanctions. ¿Cómo? Los segadores. El romance está puesto como en cualquier otro como distopia más o menos, así como que uno puede estar leyendo, donde lo único que tienen en común los protagonistas es que son hormonales y es realmente estúpido. Es muy forzado y muy cringe. Genera mucho cringe. Que es nuevo. Y poner un gif como de una carita. Vamos a ponerla en la edición. El villano de la historia, a este punto, es realmente ridículo. No hay áreas grises, lo que realmente tendría mucho más sentido si es que matar está permitido. Pero no hay áreas grises y estamos rodeados básicamente por cosas que son buenas y malas, blancos y negros. Y pareciera que el concepto de desarrollo de personaje y de profundidad de personaje es muy alienígena o muy ajeno a la autora. Y básicamente se queda como con puros personajes que son como de papel. ¿Se entiende? No hay profundidad de personaje. Sí. Describe un poco más, pero lo trabajo así fácil. Entonces el villano de la historia es ridículo, no hay áreas grises, que lo cual no tiene sentido con el propósito de la historia. Va a ser que son puros blanco y negro, los personajes no tienen ni profundidad ni desarrollo. Y que la construcción del mundo está llena de contradicciones solamente para poder mantener como la historia andando, y que todas las revelaciones y los giros que se tienen pueden ser vistos con una milla de distancia, y el final es realmente predecible, sin ningún otro nuevo significado a la historia. Perdón, Samu, perdóname por esta crítica. Tranqui. A ver, lo mismo de los blancos y negros, como que es lo mismo de la anterior. Me parece que puede ser. Ahora pasa con la mayoría de las novelas juveniles, como que los grises no están tan presentes. Claro. ¿Es parecido a la crítica anterior? Sí, de nuevo, creo que con los libros eso va cambiando, igual que el desarrollo de los personajes. No recuerdo que el mundo haya tenido muchas contradicciones, no me acuerdo de esa parte, no me acuerdo yo sentir como, oye, esto no me calza, no o me dijeron que antes que sí y ahora que no, o qué sé yo. El malo, sí es como ridículo, pero yo diría que es como dentro de su propia ambición, dentro de su propia como poca tolerancia a la frustración y todo, como que se ve ridículo, como un adulto haciendo una pataleta. ¿Cachai? Pero claro, no me parece ridículo en sí. Me parece que podría ser una caracterización real de una persona que ya está al borde de estar desquiciado, como, oye, que te encante matar y quemar gente viva y no sé qué, claro, y que no te lo permitan hacer, te dé una pataleta. Como que no me parece tan alejado de lo que podría llegar a ser la realidad una persona así de trastornada, claro, ¿cachai? Nuevamente va a la parte grises, como que es como el mal villano y es negro. Sí, los otros son blancos. Sí, el villano es bastante negro, como que no hay nada rescatable en él. Y los buenos son buenos, sí. Puede ser como que no es algo que pueda defender 100%, creo que de nuevo con los libros eso se va desdibujando. Pero
No digo que no, creo que debería avanzar la literatura juvenil hacia quizás más grises. Claro. ¿Cachai? Creo que sí. Sí. Ahora también creo que la mayoría es así. Si pensamos en Harry Potter, que no sé, Slytherin es malo, Gryffindor es bueno, sí o sí, no hay excepciones, casi, y no sé, etcétera. Claro, y que después con la construcción que uno va profundizando en el mundo incluso de Harry Potter, te das cuenta que Slytherin no son los malos. Claro, pero no te lo deja claro como el realmente el libro, tal, ¿no? Sí. Y creo que acá puede pasar algo parecido. Ya. Puede pasar algo parecido. Ahora los protagonistas en sí tienen sus propias contradicciones. El libro trata de esos dos bandos, los segadores que disfrutan y los que no disfrutan matar. Sí. Y creo que eso es una cosa ideológica que claramente te divide bastante así. Claro. Así que sí, puede ser. Puede ser. Pero no me acuerdo que el mundo haya sido contradictorio. Tendría que volver a leerlo para darme cuenta de nuevo desde otra perspectiva. Bueno, en general los 3 libros que tú elegiste, Sammy, tienen como promedio en Goodreads 4 para arriba. Sí, bueno, quizá uno también, las dos pareciera ser que somos estrictos en nuestras lecturas, entonces tiene sentido igualmente. Sí, puede ser. Bueno, salud por ciega. Salud por ciega. Me dieron muchas ganas de leerlo. Incluso leyendo estas críticas dije, ay, igual quiero leerlo. Como que me intriga mucho la premisa que tiene el libro. Léelo, es bueno. Yo leería, no. Y parece que salió un cuarto, que no estoy segura si es una precuela o algo. Así que quiero mucho leerlo. Bueno, Dani, cuéntanos rápido, creo que llevamos N rato grabando, no estoy segura, como un poco de qué trata tu último libro favorito. The Three Body Problem, el problema de los 3 cuerpos. Este libro que leí más recientemente, los 3 que elegí, probablemente lo conozcan o lo han escuchado porque se adaptó hace poco a Netflix, con una primera temporada que no he terminado de ver porque es nada que ver con el libro, así que ojo claro. Pero sí, a mí me encanta la ciencia ficción, como dije en el primer libro, y este es el último libro de ciencia ficción que he leído, de esa ciencia ficción que me fascina, que es como del espacio, así como increíble. Elegí el primer libro de una trilogía, son 3, he leído el primero, el segundo, aún no leo el tercero, pero ya entendí el tono, el tipo de escribir, creo que puedo saber más o menos qué tipo de críticas puede tener este libro. Y el primer libro es un autor, bueno, el autor es, no puedo pronunciarlo, es un autor chino. Yo lo leí en inglés y me gustó mucho porque tiene, yo creo que la versión española también de tenerla como hartas como notas del traductor, pero como está escrito en chino hay otras cosas como de la cultura, terminología, o temas de la como culturales que te los explica bien en los pies de página. Creo que sí, porque yo lo empecé a leer en español y llevo poco, no sé, 20 páginas. Y también lo debe incluir. Sí, lo incluí. Porque es como bien importante igual poco para la historia. Y básicamente así como súper resumido, es un libro full ciencia ficción, que es para mí muy como ciencia ficción como ñoña o filosófica, porque como que divaga en qué pasaría si. Y en este caso, el qué pasaría si es, ¿qué pasaría si como humanidad tenemos la certeza, porque tenemos contacto con que hay una civilización allá afuera, que es superior a nosotros, que está allá afuera, y que por X razón que se plantea en el libro, ha decidido venir a conquistarnos. Y sabemos que llegarán 400 años. Ahora tú dices, claro, 400 años, el personaje, por ejemplo, no va a estar vivo, pero cómo simplemente esa certeza ya genera todo un debate y cambia toda una sociedad. En este libro seguimos la historia de Ye Wenji, que es una de nuestras protagonistas del libro. Está narrada como en 2 tiempos, como en 1980, o no, 1960, 80, por ahí, que es como una época específica en la historia de China, que no voy a explicar porque no me acuerdo mucho el detalle, pero como que estaba específicamente en la historia. Y esta una mujer que es una científica, tiene como toda su historia personal que tú vas conociendo poco a poco a medida que vas leyendo, y finalmente ella termina trabajando, un poco como prisionera trabajando en una estación con uno de los grandes como satélites que tiene China para mandar señales allá afuera. Y dentro de eso ella logra hacer contacto con esta civilización alienígena, y en paralelo tú sigues a otro científico que trabaja como en nanotecnología y que por X razón también que tú viendo ahí empieza como a ver como una cuenta regresiva en su vista. Es como que tú estás caminando por el mundo y ves como donde sea que tú mires, ves como que hay plasmado encima de todo, como en el aire, una cuenta regresiva. El tipo no sabe qué es hasta que lo contacta como otra persona que le dice: tienes que terminar de hacer tienes que dejar de hacer esa investigación que estás haciendo sobre la nanotecnología. Termina de hacer eso y empieza a involucrarse como en toda una especie como de religión que hay, como dentro del mundo, como que se empieza a dar cuenta que hay una serie de problemas dentro del mundo científico, donde hay varios como científicos súper emblemáticos que se han ido
suicidando, básicamente no terminando sus investigaciones, y está la policía, otro protagonista del libro, que también sale en el segundo, que está investigando eso, y este científico como que se contacta con ese policía para empezar a cachar qué está pasando, y hay como todo como un grupo científico que está como boicoteando la comunidad científica. Es como un grupo de personas que está dándose cuenta que la humanidad como que se cree mejor de lo que es, por así decirlo, que los avances no dejan seguir como funcionando, y finalmente como que tú vas viendo cómo es que esto tiene que ver con esta certeza, que es lo que llega al final del libro un poco, pero está como el capítulo 7 de la temporada de Netflix, que mezcla los dos libros, que es que esta otra civilización que está allá afuera contactó a la humanidad y viene en camino, entonces la humanidad se divide entre las facciones de aquellos que quieren como protegernos, aquellos que dicen no hay nada que hacer, ya todos nos morimos, y aquellos que dicen como yo quiero que ellos vengan porque la humanidad somos básicamente lo peor que hay, así que está bien que nos vengan a conquistar y vienen a todos. Y otros que dicen yo me lío con ellos porque así tal vez tengo posibilidades de sobrevivir, se generan como bando en la humanidad. Es un libro bien... No tiene mucho desarrollo de personaje, los personajes son súper planos. ¿Y en este libro llegan los aliens? ¿O no, todavía no? No llegan ni siquiera en el segundo, debo decir. Ah, ya. Pero están súper cerca. El punto es que ahondan muchas cosas, pero en este libro tú sabes que vienen. Hay como, cuando tú llegas como a la segunda parte, creo que, o tercera parte, es que ya se publicó hacia la humanidad que los alienígenas vienen. O los protagonistas ya lo saben, como que ese contacto está en este libro y ese diálogo es impresionante. Después que me dio como chills. Bueno, está muy bien escrito y me encantó. Y, bueno, y en paralelo también es súper ñoño porque hay como una especie como de juego virtual en este libro, que es como, bueno, el protagonista lo tiene, que se pone como un casco como de juego de realidad virtual, que te lleva como a un escenario que es como un desierto básicamente, donde hay varios como soles, que el juego se llama El problema de los tres cuerpos, y es un problema científico real, que dicen un poco lo que explicaba, bueno, acá me estoy como dilatando mucho en la ñoñería, podría ir a las críticas, pero es un problema científico real, y en el juego los personajes tienen que descubrir cuál es este dilema científico que existe, que se plantea, y te trae muchos personajes como distintas filosofías y avances científicos. O sea, aparece como algunos de partes como del budismo dentro de este libro, pero también aparecen personajes como Galileo Galilei y otros más. Es muy, muy entretenido, y si te gusta la ñoñería científica, hay que leerlo. Ya, vamos a ir con la crítica, sí. Entonces. La primera es cortita. Uh-huh. Dice, la vida es demasiado corta para torturarme con este libro. Adiós. Libro sobrevalorado que me hace cuestionar mi cordura. En serio, ¿cómo hay gente que ama este libro? ¿Cómo? Adiós. Monotonía, aburrimiento y cosas sexistas. Adiós, adiós. Este libro fue tan doloroso de leer y estaba teniendo tanta disonancia cognitiva sobre cómo está nominado el premio Nebula y cómo la gente le encanta, que estoy empezando a sentirme loca. ¿Cómo? ¿De verdad le gustan estos libros? ¿Estoy segura de que esto es ciencia ficción? Vaya, dejaré esto y me iré. No me llamó la atención, la verdad. Como dije, leyendo el libro, la verdad es un libro, no tiene mucho desarrollo de personaje. Puede que se sienta sexista, tal vez un prejuicio mío, pero tal vez porque igual está planteándose una China de los años 60-80. Pero la protagonista es una mujer que es científica, y es como, el libro reconocen que es como la más renombrada científica, que obviamente no logra tener como su crédito porque está en una sociedad que no lo permite, pero un poco parte de la historia de China. Yeah. Creo que es un tema como de gusto en realidad, no sé cómo tiene tanto odio, pero me esperaba que hubiese existido ese tipo de odio. No es un libro que es fácil de leer, es como bien denso en ese sentido porque ahonda mucho como como filosofía astronómica y como problemas científicos. No sé, como que te presenta a los personajes que te ponen en los diálogos ponen a conversarse sobre temas científicos, que si te gusta como el tema del espacio, de los astros, de la ciencia ficción, como que yo creo que pues es para uno, pero también entiendo personas que tal vez no son tan fans de este tipo de ciencia ficción como más dura, se podría decir, porque se basa mucho en la ciencia que existe hoy, ciencia real, claro, teorías reales, y extrapola un poco como las conversaciones o teorías que pueden haber hacia futuro. Y encuentro que caer en eso es como súper entretenido si te gusta ese tipo de ciencia. Claro, no debe ser para todos. No debe ser para todos. O quizás para un público bastante chico. Sí. Y no, me costó leerlo al principio. O sea, no es un libro fácil de entrar y fácil de entender, porque tienes por un lado toda una cultura que no conocía como de toda la historia de China,
pero por otro lado es súper como denso en esa parte científica. No es como Proyecto Hail Mary que leímos, que te hace sentir inteligente porque como que te explica la parte científica en fácil. Acá no, acá es como mucho más denso en ese sentido. Ya, vamos con... Esta es larga, así que prepárate. Está bastante larga. Voy a tomar notas. Dice, rara vez doy una estrella. Se siente poco caritativo porque era un libro que quería que me gustara, pero no me gustó. Y quiero ciencia ficción diversa, pero no. De hecho, comenté ese libro hace meses, pero no me entusiasmó después del primer capítulo y lo dejé. Lo retomé ahora. Empecé a leerlo obstinadamente y seguí esperando que de repente cambiara y me impresionara, pero nunca lo hizo. Al 80% seguí esperando aprender más sobre la revolución cultural china. Y eso sí fue fascinante. Y además el sentimiento de la ciencia nos salvará que impregna a la sociedad. Eso también le gustó. Sí. La imaginación de una sociedad extraterrestre fue relativamente buena y única. Dashi, ¿será una persona? Dice, es sin duda el mejor personaje de todo el libro. Sí. Prefería leer sus historias de luchas contra el crimen. Perdón, debe ser el... Es Dashi, que es el policía detective. Ese, con su enfoque sórdido y sin rodeos. Amaba las escenas en las que aparecía. Sí. Ahí es donde terminan mis elogios. Este es un trabajo pesado, impersonal, impulsado por la ciencia. ¿Quién demonios es Grant, nuestro protagonista? Después de una sola escena con su esposa e hijo, desaparecen literalmente durante todo el libro y no podría decirte cómo es su personalidad. Es solo el visor a través del cual vemos cómo se despliega la información. Y vaya si se despliega, con montones y montones y montones de exposiciones y montones de información. La prosa es aburrida, no me importó que fuera forzada, pero simplemente un trabajo pesado. Destaqué algunos pasajes más poéticos que me gustaron, pero en su mayoría es clínico y seco. Me gustaron mucho los capítulos de realidad virtual, ¿eso qué decía? Lo de los juegos, como este juego que te pone este desafío. Pero después de toda esa preparación, siento que simplemente se desvanece y literalmente no se ha logrado nada al final. Siento que la sinopsis de Goodreads estaba fuera de la base, proporcionando que tiene el alcance de Dune y la acción de El Día de la Independencia. ¿Yo qué? ¿Hay una escena de acción? Ocurre aproximadamente el 90% del libro y los personajes no participan activamente, solo observan desde lejos. Y aunque la sociedad alienígena está descrita de manera interesante, no se acerca ni de lejos al alcance de Dune. Sin personajes con profundidad real con la que encariñarme, simplemente nunca enganché con el libro. Las elecciones psicológicas más interesantes de las personas quedan sin explorar. Específicamente estoy hablando de los rebeldes, dice que se vuelven contra la humanidad. Somos una especie tan egoísta y egocéntrica y orientada a la supervivencia que simplemente no me lo creo. Eso dice como... hacer campaña contra la muerte de nosotros mismos y nuestros propios hijos. Somos una especie tan egoísta que no me lo creo. La cronología y el ritmo son muy variados, saltando de un tiempo a otro. Es lento y sosegado y tarda una eternidad en llegar a alguna parte. Eso dice. Es decir, entiendo la idea, entiendo que se trata de humanos enfrentados contra humanos y las grietas divisorias que pueden separarnos incluso sin la presencia de un otro. Pero hombre, simplemente no puedo preocuparme en nada. Lo siento mucho, quería que me encantara. Dice hartas cosas, también porque me voy recordando como algunos puntos específicos, pero lo que dice que le gustó, estoy totalmente de acuerdo. De lo que dice que no le gustó sobre los personajes que son como, decía, como son un visor para poder llevar la historia, es 100% verdad. O sea, lo que dije al principio, los personajes no tienen mucho desarrollo. Leyendo el primero y el segundo, Dashi continúa el segundo libro y puede que en el tercero puedas terminar el segundo, así que te recomiendo leerlo, persona que escribió esto, si te gusta ese personaje. Pero sí, o sea, los protagonistas son un visor para el mundo. En el segundo libro es Dashi como siempre secundario y hay otro protagonista, ya no es la Ye Wenji. Entonces es como para ir avanzando la historia, básicamente. Comparándolo con el Día de la Independencia, este libro no tiene tanta acción. Es mucho más como es mucho la previa a la posible guerra que pueda venir. El segundo libro tiene más acción. Siempre te plantea como situaciones y dilemas y cómo los personajes lo resuelven, pero como es un ensayo como social, es como social espacial en ese sentido. Claro. No es como un libro que te vaya a tener protagonista que tú ames y quieras que estén uno con otros, no hay nada de romance en este libro. Es verdad que el protagonista tiene una esposa y hijo, y otro libro me pregunté ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Y en el segundo libro ni se menciona a este científico, no sé qué pasó con él. Porque el protagonista ya es otra persona, ese como que continuó con su vida. Entonces, realmente sí, yo estoy de acuerdo con esos puntos, pero por eso digo como que si te gusta mucho como la
ciencia ficción y como como debate y como estas ideas de pensar qué puede pasar, cómo es este problema y cómo se va enfrentando. Encuentro que este libro como que te lo plantea muy bien y es súper entretenido en ese sentido el diálogo. Y si nunca llegara la invasión, ¿te parecería igual de bueno? Como todo el tema como qué pasaría si pasara, aunque nunca pase. Totalmente. Ya. Ya me leí, terminé el segundo, y el segundo tiene un poco más de acción que el primero. Aparte del primero es verdad, o sea, a principio esto de esta otra civilización, el contacto es como a la mitad del libro, y lo tiene solamente la Ye Wenji, que yo ahí no concuerdo con el protagonista, con la persona que escribió la crítica, en que, claro, el único personaje femenino es la Ye Wenji, que es la científica, pero a través de ella y de su historia, tú entiendes por qué toma esa decisión y un poco un ejemplo de todo este bando que es como la sociedad somos básicamente lo peor, merecemos morir. Claro, eso es lo que decía que ella no lo entendía, como que no le hacía sentido. Y yo encuentro que sí se entiende, o sea, yo lo entendí por lo menos a partir de la protagonista, porque tú con toda su historia entiendes por qué toma la decisión, porque la protagonista en el libro, cuando contacta con estos aliens, básicamente que se llaman Trisolaris, de esta otra civilización, porque está en un planeta... ¿De 3 soles? De 3 soles. Y ese es el problema de los 3 cuerpos, porque en un sistema donde hay un planeta con 3 soles, el tema de las fuerzas gravitacionales no permite predecir cuál es el movimiento de los astros. No es como nuestro sistema solar, que tenemos un sol y sabemos cómo nos movemos alrededor del sol. Cuando son 3 soles, no tienes cómo predecirlo. Y esa sociedad ha muerto varias veces porque de repente se absorbía por el sol, quedó entre 2 soles, o vino un invierno eterno porque están los 3 soles lejos, por todo como se va moviendo entre los soles, ¿cachai? Bueno, ese es el problema de los 3 cuerpos. Y eso te muestra cómo nació esta civilización, Trisolaris. Y esta civilización de Trisolaris, con ese juego, trata de transmitir a la humanidad quiénes son ellos. Y un poco toda esa resiliencia que han tenido. Y detrás de la historia de la Ye Wenji, tú entiendes cuando ella contacta a esta sociedad, hay un Trisolaris que es el que manda el mensaje, y básicamente le dice, no digas dónde estás porque te vamos a ir a conquistar, porque ellos se dan cuenta que en su sistema no tienen cómo sobrevivir, porque en cualquier momento se van a sobrevivir por los soles. Quieren otro planeta. Otro planeta. Necesitamos otro planeta. Predecible, ¿no? Y la Ye Wenji en ese momento le dice, no me importa, vengan para acá, la Tierra está, somos la Tierra, no sé qué, y le manda información. Y hace como la traición a la humanidad, ¿cachai? Eso es lo que pasa. Y encuentro que toda su historia personal te ayuda a entender por qué ella toma esa decisión. Y entre medio están contando todos los temas como que existen hoy en día en la humanidad, que te lleva a entender por qué ciertos científicos toman la decisión también de tomar este bando. Y tiene muchos temas como por ejemplo con la parte medioambiental. A pesar de todos los datos que los científicos muestran del cambio, de la crisis climática y todo el tema, es imposible llevar a la política, a la sociedad a hacer cambios. Entonces en verdad tienen como esa desesperanza desde la parte científica de que la información que tenemos no sirve para nada y como humanidad seguimos destrozando esta tierra que no la merecemos. Eso es como lo que plantea un poco el libro, que me encantó y encuentro que está como muy bien entretenido ese debate que plantea. Ah, bueno, quizás es para intelectuales también. Yo creo que sí, me puedo explayar muchísimo este libro porque en verdad me apasiona harto, pero yo entiendo mucho que no puede no ser para todos, porque realmente la forma en que está escrito es como medio denso, los personajes no tienen personalidad y cambian en cada libro y no me importa, ¿cachai? Porque quiero entender qué pasa con la humanidad, que es como la historia, finalmente. Bueno, brindemos por este libro entonces. Yo defiendo mi libro, léanse el primer 3 cuerpos y no vean la serie ya no me queda, pero no importa, vamos a brindar igual. Y tampoco queda en la botella. Perdón. Okay. Vamos a brindar con estas gotas. ¡Salud! Seguimos defendiendo cada una sus propios libros, así que si es que quieren leer cualquiera de estos, bienvenidos, nos dejarán en los comentarios. Eso, cuéntenos si es que leyeron esto o cuáles son sus favoritos libros. También. Y les invitamos a leer las malas reviews que tengan en Goodreads, porque igual es entretenido de repente tener esa otra mirada. Es entretenido ver el debate, así que eso, quizás podríamos, pienso, leer libros de 5 estrellas que nosotros consideramos que tienen una, que no nos gusta. Al revés, como para poder nosotros ser las haters de otras personas. Sí. Así que nada, eso, si las leen, cuéntenos si les gustaron nuestras recomendaciones. Y hasta la otra, ¿no? Eso. ¡Salud! ¡Salud! Por las malas y buenas críticas de un libro. Al final todo es tema de gustos. Exacto. Hasta la próxima. Chao.